Si la luna desapareciera esta noche, la Tierra comenzaría a morir de una manera que ningún ser humano podría detener. No hablo de oscuridad, no hablo de mareas raras. Hablo de un colapso tan profundo, tan silencioso y tan total, que para cuando alguien lo notara por completo, ya sería demasiado tarde para hacer algo al respecto. Y lo más inquietante de todo es que casi nadie se ha hecho esta pregunta en serio. La damos por sentada, igual que damos por sentado el aire que respiramos o el suelo que pisamos. Está ahí, siempre ha estado, y asumimos que siempre estará. Pero los científicos que estudian el sistema solar saben algo que la mayoría de nosotros prefiere ignorar. Y es que la presencia de la luna en el cielo no es un derecho, es una casualidad. Una casualidad extraordinaria que sostiene casi todo lo que conocemos como vida normal en este planeta. Cuando empecé a investigar en serio sobre esto, hubo un momento en que tuve que dejar de leer y salir a caminar. Porque la magnitud de lo que la luna hace por nosotros, en silencio, cada día, sin que nadie le preste atención, es tan grande que resulta casi difícil de procesar. No es un satélite decorativo que ilumina los poemas y las canciones románticas. Es una pieza estructural del planeta, como una viga que sostiene un edificio entero. Si la quitas, el edificio no se tambalea, se derrumba. Y los primeros efectos no vendrían del cielo, sino del mar, de esas aguas oscuras y profundas que cubren más de la mitad del planeta y que llevan millones de años moviéndose al ritmo exacto que la luna les marca. Pero antes de llegar ahí, hay algo que necesitas saber sobre cómo nació todo esto, porque la historia del origen de la luna es tan brutal y tan improbable que cambia completamente la forma en que ves ese círculo blanco en el cielo nocturno. Si este tema te está volando la cabeza tanto como a mí, suscríbete y deja tu like. De verdad que ayuda muchísimo a que sigamos trayendo este tipo de contenido. Retrocede en el tiempo todo lo que puedas. Más todavía. Estamos hablando de una época en la que la Tierra no era el planeta azul y tranquilo que conocemos hoy, sino una masa de roca fundida, violenta, inestable, constantemente bombardeada desde el espacio. No había océanos, no había atmósfera como la de ahora, no había absolutamente nada parecido a la vida. Solo calor, caos y silencio cósmico. Y fue en ese contexto donde ocurrió algo que, si lo piensas bien, no debería haber pasado nunca. Un objeto enorme, del tamaño de un planeta pequeño, se cruzó en la trayectoria de la Tierra y chocó contra ella con una fuerza que no tiene comparación con nada que conozcamos. El impacto fue tan brutal que arrancó una cantidad gigantesca de material del interior y la superficie de la Tierra y lo lanzó directamente al espacio. Por un tiempo, ese material simplemente flotó alrededor del planeta, como un anillo de escombros incandescentes girando sin dirección fija. Pero la gravedad hace su trabajo siempre, sin apuro, sin descanso. Con el tiempo, esos fragmentos se fueron atrayendo entre sí, chocando, fusionándose, enfriándose, hasta que formaron un único cuerpo esférico que quedó capturado en la órbita de la Tierra. Ese cuerpo es la Luna. Nació de una catástrofe, de una colisión que pudo haber destruido el planeta, pero que en cambio lo completó. Y desde ese momento, ese satélite que surgió del accidente más violento de nuestra historia planetaria se convirtió, lentamente, en la razón por la que hoy existe todo lo que existe aquí. Lo que viene ahora es donde la historia se pone realmente seria. Ese satélite que nació de una colisión brutal lleva millones de años haciendo algo que ningún instrumento humano podría replicar. Y lo hace sin parar, sin descanso, sin que nadie se lo pida. Su gravedad alcanza la Tierra desde una distancia enorme y tira de los océanos con una fuerza constante y silenciosa. No se siente, no se ve, no hace ruido, pero está pasando ahora mismo mientras escuchas esto. Imagina que tomas un recipiente con agua y lo inclinas apenas un poco hacia un lado. El agua se desplaza. Algo parecido hace la Luna con los océanos del planeta, solo que a una escala tan gigantesca que mueve billones de litros de agua cada vez que pasa sobre una zona determinada. Ese movimiento es lo que genera las mareas, esa subida y bajada del nivel del mar que en las costas parece casi mágica si nunca te has puesto a pensar de dónde viene. Y no es un detalle menor. Ese ritmo de subida y bajada lleva tanto tiempo repitiéndose que miles de especies marinas construyeron toda su biología alrededor de él. Hay cangrejos que solo salen a alimentarse cuando la marea baja. Hay peces que solo desovan cuando la marea sube en ciertos momentos del ciclo lunar.
Hay organismos microscópicos cuya reproducción entera está sincronizada con ese pulso gravitacional. Si ese pulso desapareciera de golpe, no habría tiempo para adaptarse. El reloj simplemente dejaría de funcionar y todo lo que dependía de él quedaría en un caos silencioso y devastador. Pero las mareas son solo la parte visible de algo mucho más profundo que la Luna hace por nosotros. Algo que no se ve en las costas ni en los océanos, sino en el comportamiento del planeta entero. Y cuando lo entiendes, es difícil volver a mirar el cielo nocturno de la misma manera. Lo que voy a explicar ahora es lo que más me impactó cuando lo entendí de verdad. Y creo que a ti te va a pasar lo mismo. La Tierra no gira perfectamente recta. Está inclinada, como si alguien la hubiera empujado ligeramente hacia un lado y se hubiera quedado así. Esa inclinación es la razón por la que existen las estaciones del año. Cuando un hemisferio se inclina hacia el Sol, recibe más luz y calor, y llega el verano. Cuando se aleja, llega el invierno. Ese ciclo lo conocemos todos, lo vivimos todos, y asumimos que siempre va a estar ahí. Pero hay algo que casi nadie sabe, y es que esa inclinación no se mantiene sola. La Luna actúa como un ancla gravitacional que estabiliza el eje del planeta, que lo mantiene en ese rango controlado que hace posible las estaciones predecibles. Sin esa ancla, el eje de la Tierra quedaría libre, completamente a merced de las fuerzas gravitacionales del resto del sistema solar. Y lo que pasaría entonces no es que las estaciones cambiarían un poco. Es que el planeta comenzaría a tambalearse de manera progresiva e imparable, como una moneda que gira sobre una mesa y va perdiendo estabilidad hasta caer. La inclinación podría dispararse a extremos que harían irreconocible el clima de cualquier región del mundo. Zonas que hoy son templadas y verdes podrían convertirse en desiertos de hielo. Regiones que hoy tienen 4 estaciones podrían quedar atrapadas durante años en un calor extremo sin pausa. Y todo eso no en miles de años, sino en un proceso que, una vez iniciado, no tiene reversa. Lo que viene después de ese colapso climático es donde la historia se vuelve todavía más oscura. Piensa en los océanos del planeta, cubriendo más de la mitad de la superficie terrestre, moviéndose en silencio. Y de repente, ese ritmo que los ha gobernado durante millones de años simplemente se rompe. No gradualmente, no con avisos, de golpe. Las mareas no desaparecerían por completo, porque el Sol también ejerce cierta atracción sobre los océanos, pero serían tan débiles, tan irregulares, tan distintas a lo que han sido siempre, que para los ecosistemas marinos el efecto sería prácticamente el mismo que si hubieran desaparecido. Imagina un corazón que de repente empieza a latir a 1/3 de su ritmo normal. Técnicamente sigue funcionando, pero el cuerpo entero comienza a fallar. Eso es exactamente lo que pasaría con los océanos. Las zonas costeras donde el agua sube y baja cada día, creando esas franjas húmedas llenas de vida, quedarían estáticas. Esos espacios que parecen vacíos de lejos, pero que están repletos de organismos, algas, pequeños animales, larvas, todo sincronizado con el movimiento del agua, se secarían o se inundarían de forma permanente, sin el ciclo que los mantiene vivos. Y cuando esa base colapsa, todo lo que está encima de ella en la cadena alimentaria empieza a tambalearse también. Los peces que dependen de esos organismos, las aves que dependen de esos peces, los ecosistemas costeros que llevan millones de años construyéndose sobre ese ritmo lunar. Todo conectado, todo frágil, todo dependiendo de una fuerza que dábamos por eterna. Y mientras los océanos empezaban a desestabilizarse, algo igualmente grave estaría ocurriendo en el cielo, en el clima, en el comportamiento del planeta entero. Porque el colapso de las mareas sería solo la primera señal de algo mucho más grande que ya estaría en marcha. Hablamos antes de que la Luna estabiliza el eje de la Tierra y que sin ella el planeta comenzaría a tambalearse. Pero quiero que te imagines en concreto lo que eso significaría para ti, para tu vida cotidiana, para el lugar donde vives. Hoy, donde hay invierno cada año, más o menos a la misma época, con más o menos la misma intensidad. Eso no es un accidente ni una casualidad. Es el resultado directo de que el eje de la Tierra lleva millones de años manteniéndose estable gracias a la influencia gravitacional de la Luna. Sin esa influencia, ese eje comenzaría a desviarse lentamente, pero sin pausa. Y los científicos que han modelado este escenario estiman que con el paso de muchísimo tiempo, la inclinación podría oscilar entre casi 0 grados y más de 60. 0 grados significa un planeta sin estaciones, sin variación,
con zonas permanentemente calcinadas y zonas permanentemente congeladas. 60 grados significa que los polos apuntarían directamente al Sol durante ciertos periodos, derritiendo cantidades de hielo que elevarían el nivel del mar de una manera que ninguna ciudad costera del mundo podría sobrevivir. Y entre esos dos extremos, un caos climático sin ningún patrón predecible, sin ningún ciclo en el que basar la agricultura, la construcción, el transporte o cualquier forma de organización humana. Las lluvias llegarían cuando nadie las espera. Las sequías durarían años sin que nadie pudiera anticiparlas. Y en ese escenario, sobrevivir no sería una cuestión de tecnología, sino de pura suerte. Pero hay algo más que cambiaría de forma inmediata, algo que no esperarías, algo que sentirías esa misma noche si la luna desapareciera hoy. Esa misma noche, sin ningún aviso, el cielo nocturno se convertiría en algo que ningún ser humano vivo ha experimentado jamás. No estoy hablando de una noche nublada, no estoy hablando de apagar las luces de una habitación. Estoy hablando de una oscuridad tan completa, tan densa, tan absoluta, que tu cerebro literalmente no sabría cómo procesarla. La luna no tiene luz propia, eso lo sabemos todos. Pero lo que no dimensionamos es cuánto dependemos de ese reflejo suave y constante que nos llega cada noche. Ese brillo que te permite ver la silueta de los árboles desde la ventana, que dibuja los contornos de los techos y los caminos, que hace que la noche nunca sea completamente negra. Sin él, salir a la calle de noche en cualquier zona alejada de la ciudad sería como caminar dentro de una bolsa cerrada. No verías tu propia mano a 10 centímetros de tu cara. Las estrellas siguen ahí, sí, pero su luz es tan tenue, tan lejana, que no alcanza a iluminar absolutamente nada en la superficie. Y esa oscuridad no sería solo incómoda, sería peligrosa de formas que no imaginamos porque nunca hemos tenido que enfrentarla. La navegación marítima nocturna quedaría paralizada. Los vuelos nocturnos enfrentarían condiciones que ningún sistema fue diseñado para manejar sin ese punto de referencia luminoso en el cielo. Las rutas terrestres que atraviesan zonas sin alumbrado artificial, que son la enorme mayoría del territorio del planeta, se volverían intransitables después del atardecer. Y todo eso le pasaría a los humanos, que al menos tenemos tecnología para intentar compensarlo. Para los animales, esa oscuridad sería directamente una sentencia. Y aquí es donde la historia se pone más oscura todavía, porque el impacto sobre la fauna no sería gradual ni silencioso, sería inmediato, visible y brutal. Hay especies de aves que migran de noche cruzando miles de kilómetros, orientándose con una precisión increíble, usando como referencia la posición de la luna en el cielo. No es un instinto vago, es una capacidad biológica afinada durante millones de años de evolución. Sin ese punto de referencia, esas aves quedarían desorientadas en pleno vuelo, incapaces de mantener la dirección, cayendo en zonas equivocadas, agotándose sin llegar a ningún destino. Pero eso es solo una especie. Hay tortugas marinas que usan el reflejo lunar sobre el agua para orientarse cuando regresan a las playas donde nacieron. Hay insectos cuya actividad nocturna está completamente sincronizada con la intensidad de la luz lunar. Hay mamíferos que cazan de noche usando ese brillo como ventaja sobre sus presas, y presas que usan ese mismo brillo para detectar a sus depredadores a tiempo. Todo ese equilibrio, construido durante millones de años de coevolución, se rompería en una sola noche. Y cuando ese equilibrio se rompe, los animales no simplemente desaparecen en silencio. Se mueven, se desplazan, buscan desesperadamente algo que reconocer. Y ese movimiento masivo y desorientado de fauna los llevaría directamente hacia donde hay luz, hacia donde hay calor artificial, hacia donde estamos nosotros. Lo que vendría después de todo esto combinado, el colapso marino, el caos climático, la oscuridad permanente y el desplazamiento de la fauna, formaría algo que ninguna civilización humana ha tenido que enfrentar jamás. Y la pregunta que queda flotando es una sola: ¿podría esto realmente ocurrir? La respuesta que todos esperan es sí, que esto podría pasar mañana, que hay algún asteroide en camino o alguna fuerza desconocida acechando la órbita lunar. Pero la verdad es más inquietante que eso, porque no es un peligro inmediato lo que nos amenaza, sino algo mucho más lento, y por eso mismo, mucho más difícil de tomar en serio. Para que la luna desapareciera de golpe, harían falta eventos de una violencia cósmica que el sistema solar actual simplemente no está experimentando. Un objeto del tamaño de un planeta pequeño chocando contra ella,
o una masa gravitacional tan enorme, pasando tan cerca que arrastrara la Luna fuera de su órbita para siempre. Esos eventos ocurrieron hace miles de millones de años, en una época en que el sistema solar era un caos de colisiones constantes. Hoy el sistema es mucho más estable, mucho más ordenado. Y ese tipo de impactos son extraordinariamente raros. Entonces, ¿estamos a salvo? Técnicamente sí, en el corto plazo. Pero hay un proceso que sí está ocurriendo ahora mismo, en este momento, mientras escuchas esto, y que ninguna fuerza humana puede detener. La Luna se está alejando de la Tierra. No de golpe, no de forma visible, sino a razón de unos pocos centímetros por año. Es un movimiento tan pequeño que ninguna generación lo notará en su vida. Pero a escala de tiempo planetario, ese alejamiento es constante e imparable. Y con cada centímetro que se aleja, su influencia gravitacional sobre la Tierra se debilita un poco más. No es el fin inmediato, pero es el inicio de un proceso que en algún punto del futuro lejano cambiará todo lo que hemos descrito hoy. Y la diferencia con una desaparición repentina es que en este caso habría tiempo para verlo venir. La pregunta es si ese tiempo se usaría bien, o si, como hacemos con casi todo lo que no duele todavía, simplemente lo ignoraríamos hasta que fuera demasiado tarde. Y ahí está el verdadero golpe de todo esto, el que me quedó dando vueltas en la cabeza mucho después de terminar de investigar. Hemos pasado este tiempo hablando de mareas, de ejes, de oscuridad, de fauna desorientada y climas imposibles. Pero hay algo que une todo eso, y que es más profundo que cualquier dato científico. La Luna lleva con nosotros desde antes de que existiera cualquier forma de vida compleja en este planeta. Ha estado ahí mientras los primeros organismos aprendían a moverse, mientras los océanos se llenaban de vida, mientras los continentes tomaban su forma actual, mientras nuestra especie daba sus primeros pasos. Durante todo ese tiempo, no hemos tenido que hacer nada para que siguiera cumpliendo su función. No hemos tenido que pedirle nada, no hemos tenido que cuidarla, no hemos tenido que pensar en ella. Simplemente estaba, y hacía su trabajo, y nosotros existíamos gracias a eso sin saberlo. Es como descubrir que la casa donde has vivido toda tu vida tiene una viga oculta en el techo que lo sostiene todo, y que nunca la viste porque nunca tuviste razón para mirar hacia arriba. La Luna es esa viga, invisible para la mayoría, ignorada por casi todos, pero absolutamente esencial. Y lo más importante no es el miedo a que desaparezca, sino entender que la existencia humana depende de equilibrios que no creamos, que no controlamos y que damos por garantizados cada día. Cuando uno de esos equilibrios se rompe, no hay vuelta atrás, no hay reparación posible, solo las consecuencias. Cuéntame en los comentarios, ¿hay algo más en tu vida cotidiana que estés dando por sentado sin darte cuenta? Algo que si desapareciera mañana lo cambiaría todo y que hoy ni siquiera piensas en ello. Me parece que todos tenemos una luna personal que nunca miramos. Si este video te hizo pensar, dale like y suscríbete al canal, de verdad que ayuda muchísimo a que sigamos trayendo este tipo de contenido.